Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos al estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección. Es prácticamente la última lección en esta serie relacionada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la lección número 25 es prácticamente yo soy la resurrección y la vida. Estamos junto con esta querida hermana Raquel Orce, bienvenida Raquel, y su servidor, Pastor Petco. Vamos a empezar nuestro estudio, pero antes de eso nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección. El título es Yo soy la resurrección, y como podemos ver, esto es el clímax del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la consecuencia de una vida santa y prácticamente la victoria que Jesús obtuvo por tener su fidelidad y guardar su inocencia. El temor de los sacerdotes en sábado es la introducción de esa lección, y vamos a ver que los sacerdotes siguieron con sus temores y por qué y cómo está prácticamente la introducción de esa lección. Después sigue la narración con los soldados que ellos fueron testigos de un evento grandioso, y cómo testificaron ellos y qué sucedió está aquí en esa lección. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, tergiversando la verdad. Vamos a ver que los sacerdotes prácticamente siguieron con sus mentiras, con sus falsedades, intentando de cambiar los eventos, los hechos y las pruebas que los soldados prácticamente testificaron. Seguimos más adelante y vamos a ver que en las promesas cumplidas es el último subtítulo, y como siempre en esta serie de lecciones, después que revisemos las enseñanzas de la historia y cómo ha sucedido todo, también revisamos las profecías que fueron cumplidas relacionadas con este evento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una lección sumamente importante, es una lección muy animadora y es una lección muy cristocéntrica, y es perfecta para hacer un llamado en nuestras iglesias, un llamado de entrega en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y aceptar también la fe, hacer un pacto con el Señor. Vamos a analizar cada pregunta por separado, empezando con la primera. La primera pregunta dice: aunque Jesús estaba descansando en la tumba, ¿qué temor atormentaba a los sumos sacerdotes y fariseos al día siguiente? Podíamos observar en la lección pasada que los seguidores de Cristo y el Cristo mismo observaron muy cuidadosamente la ley, y especialmente el sábado. Sin embargo, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué sucede con los fariseos y con los sacerdotes? Es interesante comprobar que, teniendo ya la absoluta certeza que Jesús había fallecido, la mala conciencia, las declaraciones específicas de Jesús acerca de la garantía de su resurrección, cuyas declaraciones de hecho ellos habían manipulado y descontextualizado para conseguir la sentencia de muerte, les perturbaba hasta el punto de no observar el sábado, sino pensar en una estrategia de cómo evitar que esa profecía de Jesús
se cumpliera, que Él resucitara al tercer día. Así que apelaron al gobernador romano, a Pilato, y le solicitaron formalmente una representación militar para proteger y garantizar que nadie violentara la tumba ni que el cuerpo de Jesús fuera tomado de allí. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es que prácticamente los fariseos entraron en el sábado con una conciencia cargada de cosas. Ellos primero testifican en ese diálogo con Pilato que ellos sabían muy bien todos los detalles de la enseñanza de Cristo y especialmente de las promesas de su resurrección. También podemos ver que guardar el sábado no significa solo una preparación externa, limpieza de una casa, preparar nuestra comida, sino preparación para el sábado significa una conciencia limpia, una limpieza espiritual. Y eso es muy importante que nosotros no nos olvidemos a prepararnos en el sentido que no podemos entrar en el sábado en un conflicto con hermanos de la iglesia o con nuestra familia. Debemos aclarar estos asuntos antes del Santo Sábado para tener una conciencia limpia, un pensamiento limpio y poder santificar las horas del sábado. ¿Qué sucede más adelante? Vamos a ver en la pregunta número 2. Concedió al gobernador su protección. ¿Cómo reaccionó Pilato? Es una solicitud muy extraña. Normalmente nadie va a permitir soldados que guardan una tumba, porque imagínense qué puede hacer un muerto. Pero ¿cómo reaccionó Pilato en esa situación? Bueno, Pilato también estaba sobrecargado con grandes sentimientos de culpabilidad, así que acepta la solicitud que los sacerdotes le hacen, y no lo hace mezquinamente, ya que de acuerdo a la nota le concede 100 soldados que van a rodear el sepulcro, van a hacer guardia. Además de eso, rodearon con una cuerda la inmensa piedra de roca que tapaba la entrada al sepulcro. Después sellaron la tumba, por lo tanto era imposible dar apertura sin quebrantar el sello y a su vez cortar las cuerdas. Además de la presencia de esos 100 soldados, creo que es realmente significativo. Por lo tanto, todo esto que los fariseos y los sacerdotes estaban haciendo para evitar el cumplimiento de esta profecía, solo la hizo tanto más brillante y espectacular, precisamente porque venció toda esta protección militar, todos estos elementos de seguridad que se habían establecido. Muchas gracias, Raquel. Podemos ver cómo prácticamente Dios usa todos los méritos para glorificar sus hijos y glorificar el plan de salvación. Los fariseos tenían una otra intención. Ellos querían prevenir prácticamente la resurrección de Cristo y pidieron los soldados. En ese caso los soldados sí fueron permitidos y ellos volvieron a ser los testigos de la resurrección de Cristo. Muchas veces el enemigo de nuestras almas intenta tiene sus planes, pero siempre Dios usa la oportunidad y convierte los planes del enemigo en algo positivo, algo beneficioso para los creyentes, si nosotros somos fieles y amamos a la venida de nuestro Señor.
Vamos a ver más adelante que esos soldados que está mencionado aquí, que no son pocos, en algunas ilustraciones tenemos algunos 2 y 3 soldados ahí sentados en la tumba, pero aquí podemos ver que se está hablando de 100 soldados, es una pequeña armada prácticamente de soldados. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? ¿Qué sucedió mientras todavía era oscuro? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Nos damos cuenta durante todo el tiempo, durante la estadía de Jesús en la cruz y ahora también la tumba, que hay una relación proporcional entre la intensidad de la crueldad humana ante Jesús y la solidaridad de la naturaleza ante Jesús por la intervención de Dios. Y aquí de nuevo vuelve a suceder. Así que cuando Jesús pendía de la cruz y estaba próximo a su muerte, hubo un gran terremoto. Y ahora, cuando el ángel del Señor desciende, remueve la piedra, se sienta sobre ella y anuncia que Jesús es llamado por su Padre para resucitar, demuestra cómo los elementos de seguridad, las precauciones que el ser humano pueda establecer son como absolutamente nada ante la intervención divina y el cumplimiento de su verdad y su palabra. Así que exactamente de acuerdo a cómo había sido declarado, el Señor actuó a su tiempo en fiel cumplimiento de su palabra y exactamente como lo había predicho, se produce la resurrección de Jesús. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que los soldados prácticamente experimentaron este asunto sobrenatural. Dice el primer testimonio, aquí lo podemos ver, las transcurría lentamente la noche y aunque todavía era oscuro, los vigilantes ángeles sabían que se acercaba el momento de libertad a su caudillo. Podemos ver aquí, hermanos, especialmente si continuamos a leer, que este evento no solo fue un asunto de aquí de la tierra, de los hombres, de los fariseos, de los sacerdotes, de Pilato, que también fue muy curioso a ver qué va a suceder con este hombre santo que él conoció y fue tan impresionado, pero podemos ver que los seres celestiales estaban hasta más interesados que nosotros. ¿Qué es que va a suceder con el Hijo de Dios? Podemos imaginarnos que Satanás estaba muy interesado, muy atento a ver qué sucederá, porque de eso dependía también su destino eterno. Y bueno, todo el universo estaba concentrado esperando este momento y a ver qué prácticamente sucederá. Y vamos a ver que en la pregunta número 4 tenemos prácticamente la continuación de la historia. ¿Qué efecto tuvo la aparición del ángel de los guardias? Bueno, viene un visitante celestial y visita la tumba, y no solo la visita, pero prácticamente abre la tumba. ¿Y qué sucede en este momento, Raquel? Bien, por una parte acabamos de estudiar cómo la intervención divina está por encima de las circunstancias que rodeen el evento o la intromisión o la imposición humana para impedir tal evento. Así que Dios está por encima de las circunstancias, por encima del ser humano, y todo lo que éste puede hacer es irrelevante e infructuoso delante de Dios. Ahora
vamos a considerar cómo reaccionaron los soldados ante esta situación. Algunos de ellos ya habían sido testigos o conocían por referencias el desarrollo de los eventos sobrenaturales que se habían dado en la cruz. Sin embargo, ahora se vuelve a repetir esa misma circunstancia, también de una manera sobrenatural. De hecho, los soldados están siendo testigos de un terremoto, de la presencia del ángel más poderoso que hay en el cielo, otros ángeles que le acompañan, el corrimiento de la puerta de piedra. Así que ellos se encuentran en un estado de síndrome postraumático, es decir, es algo que no pueden creer, pero que saben que ha pasado. Por lo tanto, ellos se quedan totalmente paralizados, y el versículo es interesante porque dice, y se quedaron como muertos, es decir, no reaccionaron, estaban estupefactos y no pudieron hacer nada, es decir, se quedaron totalmente inmóviles ante la intervención divina. Y de hecho, es importante que nosotros siempre entendamos que Dios es el que pronuncia la última palabra. No importa cuántos poderes malignos o cuántos poderes humanos pueden estar unidos para impedirlo, porque la voluntad de Dios se cumplirá siempre. Y quiera el Señor ayudarnos para estar de parte de la verdad en todas las circunstancias, para que también seamos usados por Dios para el cumplimiento de estas verdades, aun cuando la revelación de Dios se produzca en el momento que puede ser más oscuro, menos probable, o que parezca de hecho un fracaso, como es en el caso específico de la pasión y muerte del Señor Jesús. Así que sobre todo y ante todo, la palabra de Dios es viva, es real y se cumple absolutamente. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que en el momento más oscuro es cuando llega la victoria más grande. En el momento cuando parece que no hay ninguna esperanza, entonces se abre todas las esperanzas. Y eso es que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El ángel fuerte, él abre la tumba, remueve la piedra como que es una nada, y entonces él llama al Señor, y entonces él sale resucita en una forma increíble. Y aquí tenemos los testigos de este evento tan sublime que son los soldados. Y no son 2 o 3, pero vemos que es un número significante. Entendemos que todo el cielo está en una alegría absoluta, todos están celebrando, todos están prácticamente exclamando que ya vino la victoria, que ha vencido el Satanás, que prácticamente también está justificado el nombre del Padre, porque sabemos que el diablo lo acusaba todo el tiempo. Bueno, es un asunto extremadamente especial. Sin embargo, la humanidad no se da mucha cuenta, ni los apóstoles saben qué está pasando, y solo esos soldados testifican la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante prácticamente en esta lección qué sucede. Esa resurrección está inmediatamente, este evento, esta experiencia prácticamente fue inmediatamente comunicada, porque esos soldados no podían quedarse en silencio. ¿Y a quién informaron los guardias inmediatamente sobre la sorprendente noticia de la resurrección de Cristo? ¿Con quién compartieron ellos esta noticia? Cuando los soldados fueron capaces de reaccionar,
se dieron cuenta que ellos tenían que informar a Pilato de lo acontecido, es decir, ellos habían recibido una comisión y de hecho pues habían fracasado porque Jesús había resucitado y el cuerpo ya no estaba, y la razón de toda la protección era precisamente para mantener a Jesús en la tumba. Ahora se había probado que Jesús venció la muerte, y venciendo la muerte se vencía el pecado. Así que era tan extraordinaria esta noticia en todo el universo y en particular para nosotros aquí en la tierra, que hasta los soldados, seducidos por la inmensa impresión de lo que habían testificado, se apresuran y en su camino hacia el pretorio se encuentran con gente y le explican lo que ha pasado, y esas noticias llegan rápidamente a los sumos sacerdotes y a los principales sacerdotes, y los llaman, los retienen y les solicitan una explicación mucho más detallada de aquello que han testificado. Y ahora todos están atónitos. Los sacerdotes habían temido tan intensamente que algo así ocurriera, y fue precisamente lo que pasó, en cumplimiento literal a lo que Jesús había dicho. Y ahora decidieron que esa información, el hecho de que Jesús ha resucitado, tiene que ser silenciada bajo toda circunstancia. Así que sobornan a los soldados, le pagan dinero por su silencio y por contar otra versión diferente de lo acontecido. Así que es muy interesante que aquellos que no quieren aceptar la verdad y rechazan directamente los indicativos que el Espíritu Santo da para reconocer la verdad, y rechazan abiertamente estas evidencias, no solo están luchando contra la verdad, sino que desean destruir la verdad y sustituirla por la mentira. Y de hecho es lo que ocurre en este mundo y en estas circunstancias. Gracias, Raquel. Es interesante que desde el principio los sacerdotes usaban las mentiras, los testigos falsos, y bueno, continuaron con su estrategia, y vamos a ver aquí que prácticamente ellos están falsificando los eventos históricos. Debemos esperar que algo semejante sucederá también en el fin del tiempo, cuando los señales del tiempo, por ejemplo, están muy claramente señalando la venida de Cristo. Seguro muchos sacerdotes de diferentes religiones, quizá políticos, quizá científicos, van a intentar con testigos falsos, cubriendo bueno, hechos de la naturaleza, cubriendo o escondiendo datos, van a intentar de silenciar la conciencia de las personas y decir que mira, no se está cumpliendo las profecías, miran, todavía no viene el fin del mundo, no viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Algo muy semejante que sucede aquí con Jesús se va a repetir en la historia del cristianismo. Y vamos a ver qué sucede. La pregunta número 6 dice: ¿qué hicieron los líderes judíos para minimizar la propaganda de las noticias? Ya parcialmente respondimos a esa pregunta. Ellos intentaron de sobornar los soldados, pero los soldados no se dejaron, bueno, antes de que se dejaron sobornar, ellos compartieron con muchas personas. ¿Y por qué lo compartieron? Porque fue muy, ¿cómo se llama? Muy especial este evento. Sí, los soldados fallaron y, bueno, no podían
guardar la tumba porque obviamente el cuerpo no estaba más ahí. Entonces los soldados no tenían ningún interés a compartir este fracaso con otras personas. En contrario, debían intentar a esconderlo. Sin embargo, el hecho que ellos lo compartían con tanto gozo y tanto interés, obviamente es una prueba que de verdad ha sucedido. Un otro asunto que debemos considerar es que los soldados fueron romanos, y como fueron ellos romanos, ellos no tenían un problema religioso o doctrinal en la creencia de una resurrección, porque ellos sabían que es posible que los hijos de Dios viven con los hombres. Así creían ellos que hasta el César podía ser un hijo de Dios. Por lo tanto, una resurrección para ellos fue una forma milagrosa que sucedió, y bueno, no fue algo negativo, algo satánico. En contrario, ellos estaban muy alegres por ser testigos de este evento. Sin embargo, podemos ver que los sacerdotes no fueron igualmente felices ni fueron emocionados positivamente, pero intentaron de sobornar con dinero los soldados. ¿Podemos decir algo más, Raquel, aquí? Sí, es muy interesante que, o sea, no podían negar que Jesús ya no estaba, así que había que contar alguna historia. Así que idearon una historia, y es una historia que es casi irrisoria. Los soldados hicieron ese trato de aceptar el dinero y contar ahora sí otra segunda versión, que era de acuerdo a lo que el Sanedrín les había aconsejado. Y es así, que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Él no había resucitado, simplemente el cuerpo había sido robado. Bien, y el versículo también nos dice que esta versión fue aceptada por los judíos en general. Veamos el nivel de error que contenía esta historia para cualquier mente lógica. En primer lugar, recordemos que eran 100 soldados y los discípulos eran 11. La proporción es significativa. Segunda, si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo vieron a los discípulos? Es decir, ¿cómo podían asegurar que eran ellos si estaban durmiendo? Ya. Tercero, ¿cómo podían mover la roca y no despertarse? ¿Cómo podían hacerlo en completa oscuridad sin ninguna intervención de la luz, que obviamente también hubiera despertado a los soldados? Bien, la falta de lógica en esta historia también perjudicaba significativamente la comisión que habían recibido los soldados, y esto es realmente difícil de entender por el hecho que para un soldado romano un fracaso de tal envergadura como este hubiera supuesto sentencia de muerte. Sin embargo, ellos acceden, y aquellos que no querían aceptar la verdad ni reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pues estuvieron dispuestos a creer lo más absurdo, ilógico y aberrante que los soldados estaban contando. ¿Esto qué quiere decir? Que el cumplimiento de la palabra de Dios está por encima de las circunstancias, las personas y hasta la muerte. Así que Dios no tiene límite para cumplir su voluntad, y lo hará con absoluta certeza. Pero con la misma intensidad de propósito que Dios tiene al cumplir su palabra, aquellos que desean rechazarla y voluntariamente perturbarla, harán todo lo que esté en su mano para ocultarla, deformarla o alejarla completamente de la realidad.
Y esto es lo que encontramos precisamente en este caso específico. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente no es primera vez que los judíos, que el pueblo de Dios rechaza una noticia semejante, una noticia maravillosa de la resurrección. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías, que pues también resucitó. ¿Y qué sucede? Bueno, Eliseo le dijo que no buscan su cuerpo porque él está en el cielo. Pero los hombres no lo creían y de verdad enviaron gente que lo buscaran varios días. ¿Qué significa? Que lamentablemente la falta de creencia en el pueblo de Dios es un hecho. Y debemos revisarnos nosotros, queridos hermanos y hermanas, que si nosotros de verdad creemos en la resurrección de Cristo, si nosotros no creemos en esto, prácticamente está en vano casi todo el cristianismo. Porque en la resurrección prácticamente Jesús está venciendo la muerte, está venciendo a Satanás y está demostrando que es posible vivir una vida sin pecado, una vida victoriosa en este cuerpo humano que se puede hacer bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es un ejemplo que Jesús deja para todos nosotros que debemos seguir. Es la experiencia cristiana que cada uno de nosotros puede hacer por la gloria de Dios y bajo su gracia. Vamos a seguir más adelante y vemos la última pregunta que tiene que ver con las profecías. Un evento tan maravilloso, un evento tan grande, no podés pasar sin que hay profecías. Dando una descripción, una señal que va a suceder, cómo se cumplieron las palabras de Jesús y muchos profetas mediante la resurrección. ¿Qué podemos responder en esa pregunta? El Señor Jesús había anunciado muchísimas veces, en referencia directa a las profecías pasadas, como también las que él mismo pronunció, que la resurrección era la prueba de su identidad, de su ministerio y de su victoria. Y lo relaciona con varios términos que son realmente importantes en el plan de salvación y en su proyección en nuestra vida personal. La cita de Juan 10 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí encontramos varios términos que debemos considerar seriamente. Uno, la motivación de toda acción por parte de la divinidad hacia el rescate del ser humano estaba basado y está basado en el amor, en la preocupación, en la entrega y en la redención. Y eso significaba sacrificio, abnegación y renuncia voluntaria. Y por eso el Señor Jesús menciona: pongo mi vida, pero también para volver a tomarla. Y aquí tenemos esa combinación perfecta entre naturaleza humana y naturaleza divina, cuya explicación es un misterio, pero podemos comprobar que es una realidad. Por lo tanto, la victoria de Jesús fue absoluta a nivel humano y absoluta a nivel divino. Y es realmente significativo ver que la resurrección y la vida están asociados con aquellos que creen en mí, que aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la mayor promesa que cualquier ser humano pueda recibir. Estamos muertos en nuestros pecados, pero en Cristo, por su victoria de vida, esa vida eterna puede ser adjuntada a nosotros. Debemos comprender que las circunstancias no van a cambiar la palabra de Dios, y aunque parezca imposible o básicamente no probable que ocurra lo que el Señor ha dicho, tenemos un sinfín de evidencias de que su palabra es siempre sí y amén, y que está por encima de todos los poderes humanos malignos, y Él está por sus hijos
para venir a rescatarlos y regresarlos para siempre con Él. Amén, amén. Es increíblemente importante este asunto. Y consideremos, queridos hermanos y hermanas, la importancia de la resurrección. Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo puedo también devolverla o volverla a tener. Que significa que no fue el ángel que resucitó a Jesús, pero su divinidad tenía toda la potestad de hacerlo. Y es increíble la humillación que Jesús debía pasar hasta obediencia de la muerte para testificar de su grandeza, testificar de la grandeza del Padre y testificar de esa grandeza que tenía prácticamente en Él, porque Él fue Dios y Dios es amor. Queridos hermanos y hermanas, concentrémonos, meditemos sobre los sacrificios de Cristo. Todos sus sufrimientos deben ser prácticamente una meditación diaria para cada uno de nosotros, y de esa forma podemos entender mejor el plan de salvación y podemos acercarnos a Jesús. Que Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esa lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.